Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos nuevamente al programa Doctores en Línea de UFROMedios con el Hospital Hernán Enríquez Aravena. Para mí es un gusto hoy día presentar a la doctora Bárbara Aguilera, psiquiatra de adultos de la Universidad de la Frontera. Ella trabaja en el Centro de Salud Comunitario Amanecer. Y vamos a tocar hoy día un tema que todos hemos sufrido, la verdad, y que conocer si es algo bueno, malo, patológico, es, yo creo, de gran interés. ¿Cómo estás, Bárbara? Hola, buenas tardes. Súper bien, contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Y ojalá que pueda servir en el fondo lo que vamos a conversar hoy día. Oye, bueno, iniciamos esta conversación, descubriendo el efecto de los estrés. ¿A qué se le denomina ansiedad? Sí, o sea, la ansiedad es algo que todos hemos sentido, ¿no? Y más ahora en estos tiempos de pandemia, que como que nos han exigido mayor, a full en el fondo, estas emociones, po. La ansiedad, como les decía, es una emoción básica humana, así como la tristeza, como la alegría, la rabia, que todos hemos sentido igual. Y en el fondo es una respuesta natural que tienen los humanos frente a situaciones nuevas o que parecen peligrosas, como por ejemplo algo que todos tuvimos en algún momento, como esto de un examen, una prueba, dar la PTU que dieron ahora, cuando uno tiene su primer día de trabajo o cuando se cambia de ciudad o prepararse para una primera cita, por ejemplo. Todas estas situaciones nos van a poner ansiosos normalmente. O sea, es algo que es absolutamente esperado. ¿Qué Sí, es algo. síntomas son los que yo debo relacionar a la ansiedad? Sí, o sea, cuando nosotros estamos ansiosos nos pasan varias cosas. Igual no todas las personas lo expresan de la misma manera, pues, porque somos todos distintos. Pero lo que normalmente ocurre es que, por ejemplo, empezamos como a sudar más de lo normal, como inquietos, nos sentimos más tensos. Algunas personas presentan síntomas como somáticos, que le decimos como dolor abdominal, dolor de cabeza, sientes como palpitaciones, como que el corazón late más fuerte o como que se te va a salir el corazón, se te aprieta la garganta, lo que decimos como un nudo en la garganta. A veces esto es mayor y a veces como que cuesta respirar o te sientes así como ahogado, entre otras cosas. También pueden haber otros síntomas como más cognitivos, como en el sentido de que sentir que algo malo va a pasar o que me voy a morir en este momento, por ejemplo, o preocupado por situaciones que aún no ocurren, como de manera exacerbada en el fondo. Y algunas personas también cuando es mayor tratan de evitar las situaciones que los ponen ansiosos y algunos, por ejemplo, no salen de sus casas o no quieren enfrentarse a situaciones de mayor riesgo. Y también, secundario a eso, también puede haber aumento del consumo de sustancias, entre otras cosas, porque hoy vamos a hablar más adelante. Oye, entonces, según entiendo, generalmente esta sensación incómoda, esta sensación de sudor frío, de sentirme mal, que se me aprieta la guata, es en función de algo, pero mencionaste también que a veces es, aunque no ocurra o antes de que ocurra, ¿eso es normal? ¿Me debo preocupar si es que algo me está provocando ansiedad y empiezo a evitar cosas, evitar hacer cosas para no sentir esa sensación? Sí, o sea, ahí hay que diferenciar lo que es normal y lo que es patológico. O sea, normal es, por ejemplo, ponerse nervioso, pero que uno lo entiende como si es normal que esté nervioso, por ejemplo, por una prueba, ¿ya? Que como que el nerviosismo, la ansiedad sea proporcional, decimos nosotros, al estresor. ¿Ya? También la ansiedad normal es como de corta duración, o sea, se dura lo que dura el estresor nomás. Por ejemplo, hoy día, mañana tengo la prueba, por ejemplo, es normal que hoy día o mañana esté nervioso, pero no más allá de eso. ¿Ya? Y produce este estado como de alerta, así como de estar listo por si ocurre algo.
¿Ya? Ahora, si esto es como desproporcionado, por ejemplo, no sé, voy a ir a trabajar mañana, pero en realidad no puedo moverme de la casa, o sea, es como demasiada la ansiedad comparado con el estresor, ahí ya es más patológico. O si la situación de peligro ya no existe, pero yo sigo muy ansioso también. O si se presenta sin un motivo externo claro, también eso igual es como signo de que sea algo anormal. Y también, como todo en, en psiquiatría, en el fondo, si estos síntomas provocan un cambio en la conducta que uno tiene y provoca un deterioro en el funcionamiento en todas las áreas, pues, como en el área social, en el área laboral o en el área escolar, en el caso de los niños. Si es demasiado el compromiso, eso igual es anormal, es patológico. ¿Ya? Pero la ansiedad normal debería ser breve y debería terminar cuando el estresor se acaba en el fondo. Oye, ¿y desde qué edad yo me puedo dar cuenta que esto está siendo de alguna manera normal? Porque por cierto que yo lo veo en mis hijas, hay circunstancias que uno va normalmente entendiendo que son más difíciles y uno sabe que en la medida que se van reiterando en el tiempo y los va superando, va agarrando confianza y cada vez es más tranquilizador el ambiente. ¿Cómo podría yo Mm. pensar que algo se está saliendo de los márgenes normales? Sí, o sea, más que nada por la intensidad, pues si, por ejemplo, no sé, pues porque los estresores en los niños pueden ser el tema del colegio, por ejemplo, o de presentar en lo que es más común, esto de presentar en las disertaciones, por ejemplo. Pero si esta ansiedad va más allá, por ejemplo, si ella no tiene una disertación y es solamente por ir a clases o algo así, y no quiere ir a clases, no se está juntando con los amigos, ahí en esos momentos ya hay que entrar a preocuparse, como por la proporcionalidad, yo creo que Perfecto. es Como te importante. comentaba un poco la salida, tal vez esto represente a muchas personas, pero yo le contaba a un paciente que me contaba, un pequeño niño que me contaba que había sufrido con una presentación y como yo le decía que me pasaba exactamente lo mismo, me paralizaba, me sudaban las manos, no me salía la voz, una situación que realmente era inhabilitante y que finalmente en la medida que uno toma algunas acciones que vamos a conversar contigo qué uno podría hacer, va de alguna manera logrando controlar y sobreponerse a esta situación. Sí. Sí, pues, sí, ahí ya hay que ver porque uno generalmente podría manejar la ansiedad solo, pues la ansiedad normal uno la debería ser capaz de manejar. Ahora sí, usando como las recomendaciones que vamos a dar y persiste esto y sigue siendo invalidante, ahí habría que consultar para Oye, recibir entonces apoyo. existe una ansiedad entonces positiva, existe una ansiedad que de alguna manera uno debería considerar normal, esta sensación de como activadora que te estimula frente a un desafío o frente a una situación que necesita lo mejor de ti. Sí, pues de hecho es un mecanismo como de defensa en el fondo, porque así uno está como más hiperalerta y más... y de hecho sirve también, por ejemplo, para estar en una prueba, estar un poquito nervioso porque uno estudia mejor, como que no sé, se concentra más, o sea, si es una ansiedad normal, es beneficiosa. Ahora, si esto es más allá de lo normal, como en la intensidad, ahí ya es problema. Si no, es benigna, de hecho, el estrés. Y de hecho sirve como mecanismo de defensa, pues, porque si no tuviéramos estrés, por ejemplo, no sé, pues quizás nuestros antepasados no hubieran arrancado, no sé, pues no sé, de cualquier depredador o algo así. Sí, De po. hecho, Las personas que nos escuchan de repente imaginen un pequeño mamífero, un ratón, algo pequeño, al lado de algún gran animal depredador. Básicamente este mecanismo de estrés lo ponía a full, prendía el turbo y hacía que este animal o se protegiera o saliera preparado para dar la batalla y diera al máximo. Y esa es la sí, diferencia entre acabar de comida o salvarse. sí, sí, pues sí, por eso es como un mecanismo de defensa en el fondo, que normalmente. Oye, muchos pacientes me dicen con respecto a la ansiedad, doctor, yo tengo crisis de pánico.
¿Qué diferencia una crisis de pánico de esta crisis de ansiedad que tú mencionabas? Sí. O sea, lo otro es como la ansiedad normal. La crisis de pánico es cuando los síntomas se presentan como rápidamente, o sea, en cosa de minutos se inician y alcanzan una intensidad muy marcada, ¿ya? Y ahí los síntomas son más intensos. Pues, por ejemplo, las palpitaciones, esto de que uno siente que que el corazón late muy fuerte y como que se escucha en el fondo, la sudoración muy profusa, temblor, por ejemplo, dificultad para respirar, como que me falta el aire, sensación de ahogo, el dolor al pecho también. Algunas personas tienen náuseas, dolor abdominal, mareos, algunos llegan a tener incluso vértigo, o sea, esta sensación de que uno ve que las cosas se mueven a su alrededor o que uno se mueve alrededor de las cosas. Inestabilidad, casi de caerse o de desmayarse incluso, eh, escalofríos o sensación de calor o como transpirar helado que decíamos normalmente. También pueden haber parestesias, pacientes bien común que dicen que se le duermen las manos o que se le duerme alguna parte del cuerpo, pero así rápidamente. Eh, y miedo a perder el control, a sentir que me estoy volviendo loco o que me voy a morir, pues esta sensación de muerte inminente. ¿Ya? Ahora, estos síntomas se presentan rápidamente, así en cosa de minutos. No es como la ansiedad normal que va como lentamente presentándose y no es tan intensa. ¿Ya? La crisis de pánico o crisis de ansiedad es como un síntoma para nosotros, es como la fiebre en el fondo. ¿Ya? Se puede presentar en muchas patologías, no es como, es igual que la fiebre, porque te puede dar fiebre por cualquier causa, acá igual. Se puede presentar, personas depresivas pueden tener crisis de pánico, trastornos ansiosos, incluso personas con esquizofrenia. Es muy inespecífico. ¿Ya? Pero eso, y ahora ya se habla como de trastorno de pánico, que igual es como un poco enredado los términos, pero el trastorno de pánico es cuando uno tuvo una crisis y tiene mucho miedo a que le dé otra crisis. Entonces hace de todo para evitarlo. De acuerdo, ¿Ya? de acuerdo. Bueno, Sí, mucho de sí. eso lo vemos también en la urgencia, como a veces se sospecha que pueden tener un accidente vascular, las personas piensan realmente que algo terrible les está pasando, muchas veces lo relacionan con su cabeza, precisamente por los Mm, síntomas que tú estabas describiendo. Y para los que no lo han sufrido, la verdad es que es difícil llegar a entender lo terrible o lo angustiante que puede ser en ese minuto. O sea, junto sí. con necesitar un manejo ahí de contención y de medicamentos para ayudarlo en algunos casos, siempre lo que uno trata es de explicarle que no está pasando eso, que va a sentirse mejor, que de alguna manera esa sensación que tiene no es proporcional a lo que le está objetivamente pasando y eso empieza a tranquilizarlo. Pero Sí. realmente yo veo personas muy angustiadas a veces con esto y familias muy angustiadas también frente a algo así. Sí, pues, y muchas veces es difícil hacer el diagnóstico diferencial, pues, es difícil. De hecho, si es la primera crisis o las primeras, siempre es bueno que las personas, cuando son muy intensas, igual que consulten con algún médico. No sé si en la urgencia del hospital regional, pero sí puede ser en un SAP o algo así, si es mucha la intensidad, porque en el fondo hay que descartar que no sea algo orgánico porque nosotros los psiquiatras no tenemos un examen así como que ya le hagamos una resonancia para ver si la crisis fue de ansiosa o puede haber sido incluso un infarto, por ejemplo, esto del dolor de pecho, todo. Entonces Perfecto, qué bueno que lo igual es mencionas porque, importante descartar la causa orgánica, decimos nosotros, así como descartar que en realidad no sea una enfermedad de verdad, así como médica. ahora para las personas que lo escuchen, me toca la contraparte de tratar de hacer eso que, como tú bien dices, tampoco es tan sencillo. Eh, Hay enfermedades que son claras desde el primer minuto y algunas enfermedades que tenemos exámenes que nos pueden descartar algunas cosas, pero que en el seguimiento, en la historia, en la forma de ir avanzando en las horas o en los días, uno realmente se convence de que el diagnóstico era uno u otro. Si una persona súbitamente
tiene debilidad en alguna parte del cuerpo, no puede hablar, deja de ver, tiene su cara asimétrica, tiene que consultar directamente a la urgencia más cercana para que rápidamente tomen los canales y que lo lleven a la atención que necesita. En muchas ocasiones va a ser algo más sencillo que un accidente vascular, por cierto. Muchas veces puede ser una crisis de ansiedad, una cefalea, otro tipo de situaciones. Pero tal como lo dijiste, Bárbara, lo importante es en esas primeras veces asumir nada, sino que tratar de descartar cualquier situación grave y después, una vez que los profesionales ya lo evalúen, habrá más tranquilidad y tiempo para resolver qué es lo que necesita. Sí. Sí. Lo otro importante también yo creo que es mencionar que esto del trastorno, o sea, la ansiedad o la ansiedad patológica o las crisis de pánico en el fondo, tampoco son de resolución así como de especialistas, o sea, son súper comunes y en el fondo médicos generales eh, están capacitados para diferenciar, hacer la diferencia y para poder ver, o sea, examinar al paciente y ver si es que realmente era algo orgánico o no. O sea, ¿es una crisis de pánico o es realmente un accidente vascular o un infarto? O pueden ser varias cosas en realidad como diagnósticos diferenciales. Si uno quisiera tal vez hacer el corte, si le pasa algo súbito, absolutamente intenso, tal como lo describiste tú, busque la ayuda del servicio de urgencia más cercano, un SAPU puede ser. Si no es de esa intensidad, si esto le pasó y usted ya se siente bien y, me dice, y tiene dudas, le pasó hace un mes, bueno, vaya a su médico de cabecera, al que tenga más cercano, y consúltele, hágase todos los chequeos. Siempre es bueno estar haciéndose exámenes preventivos y realmente estar con su salud al día. Hay personas que de alguna manera se evitan grandes problemas estando en controles versus llegar cuando ya alguna situación está descontrolada. ¿Y cómo más afecta esta ansiedad patológica a la salud mental y física? ¿Qué otros efectos tiene en la vida de las personas esto? Sí, o sea, aparte de todos los síntomas que hemos nombrado, el dolor de cabeza, dolor de pecho y todo, también es súper frecuente, o sea, en el fondo, que por la misma ansiedad o estrés, como, porque el estrés en el fondo se habla como cuando la ansiedad es como más crónica, ¿ya? Como más permanente. Y ahí es muy común que aumenta o disminuye el consumo de alimentos también. Entonces las personas pueden subir de peso o bajar de peso también. Pueden estar mucho más irritables, entonces tener como arrebatos de ira, así como más descontrol de impulsos en el fondo. Y lo otro que es súper común, y ahora en la pandemia igual yo creo que aumentó un poco al principio cuando estuvimos más en cuarentena, el tema del consumo, como la automedicación en el fondo, pero no, como no hay acceso a medicamentos en el fondo, la gente tiende a aumentar el consumo de alcohol. ¿Ya? Muchas personas así como no, para dormir mejor, entonces no, me tomaba un trago en la noche y con eso dormía súper bien. ¿Ya? Ahora, si ese consumo de alcohol se va haciendo como más permanente todas las noches y todo, igual se provoca como una dependencia en el fondo de la sustancia. También es frecuente aumentar el consumo de cigarro también. Bueno, en el fondo el tabaco es todo un tema, sabemos los efectos nocivos que tiene, no solamente en los pulmones, pues, sino que también el riesgo cardiovascular y para muchas otras enfermedades igual es factor de riesgo, cáncer y todo. También es frecuente esto del aislamiento social, o sea, las personas por evitar los estresores y todo tienden a aislarse. Y así también van aumentando otros síntomas, pues, como más depresivos y todo. Y, y eso principalmente. Problemas de sueño también. Es súper común que personas como con estrés o ansiedad más mantenida tengan problemas de sueño. Puede ser como insomnio de conciliación que le decimos nosotros, que es como cuando la persona se va a quedar dormida, le cuesta mucho quedarse dormida, o al despertar, despiertan mucho más temprano también. Despiertan, no sé, pues a las 5 de la mañana y después no pueden volver a dormir. Y todo. Entonces ahí se provoca todo un desorden porque a veces después duermen siesta en la tarde porque están muy cansados. Y se desordena todo el ciclo. Y ¿Ya? es realmente agotador. Sé que no es el tema, pero pensando en lo que muchos sufrimos probablemente, yo recuerdo mientras estaba todavía en Santiago un periodo muy álgido entre pandemia y, bueno, otras situaciones que se dieron en Santiago que fueron muy estresantes.
en las que francamente después de días en que uno llegaba cansado estaba con la cabeza tan activa, con tantos pensamientos que era muy difícil conciliar el sueño a pesar de que al otro día uno tenía que volver a trabajar. Y eso se lo he escuchado a muchas personas y al menos la etapa que yo lo viví era realmente agotador cada día estar en esa sensación de hiperalerta y que no es realmente tan sencillo salir de esa, por más que uno tenga actividad física, trate de redirigirse a otras situaciones para no usar medicamentos, pero en ocasiones, francamente, uno tiene que buscar ayuda cuando eso se está de alguna manera saliendo de algo que uno puede controlar y ser, como tú dices, no recurrir al alcohol, es una droga que es una droga realmente, entonces que sea socialmente aceptada no significa que el que todo el tiempo se ingiera vaya a ser algo beneficioso, va a traer consecuencias. Sí, y de hecho aumenta más la ansiedad a largo plazo. No es como pan para hoy, hambre para mañana, porque en el fondo, claro, te tranquiliza en el momento, pero después cuando no la tienes, te sientes peor. Bueno, Nuestro, cuando uno está estresado en el fondo también libera, bueno, la famosa hormona que es el cortisol, ¿ya? El cortisol que se le dice que es como la hormona del estrés. Y el cortisol en el fondo también regula un sinfín o sea, actúa en un sinfín de sistemas en nuestro cuerpo. Y así también, también si tenemos mucho cortisol en el fondo, porque en el fondo estamos constantemente estresados, también puede afectar el sistema inmunológico, disminuir las defensas en el fondo, y es muy común esto de cuando uno está más estresado, que se resfría así como por cualquier cosa, o come algo y le cae mal, no sé, como una gastroenteritis o algo así. Eh, También el sistema gastrointestinal también se puede afectar, tanto la digestión como la absorción de alimentos. Hay daños muchas veces si el estrés es muy permanente, daños en la mucosa, y ahí empiezan como las úlceras también, gástricas, reflujo también, esto del trastorno digestivo funcional, colon irritable, todos estos malestares, con diarreas también frecuentes, pueden ser en casos más severos en el fondo. También, ¿para qué decir el sistema cardiovascular? O sea, igual el cortisol aumenta la presión arterial, así que igual existe más riesgo cardiovascular de tener todo, pues, infartos, accidentes cerebrovasculares, etcétera. Las arritmias también podrían exacerbarse en el fondo. A nivel del cerebro también pueden haber, bueno, lo que ya hablamos de los trastornos del sueño, y también, que es súper frecuente, es disminución de la memoria y la concentración. O sea, consulta mucha gente en la consulta en el fondo porque no, yo ya siento que se me olvidan las cosas o me cuesta mucho más concentrarme, como que no logro, estoy leyendo algo y se me va la idea. Y muchas veces es solamente la ansiedad. No es que completamente. tenga, no sé, una demencia precoz o no sé, pues algo así, sino que Bueno, solamente cuando evaluamos una persona con una potencial trastorno de memoria, tal vez dos o tres cosas son fundamentales para nosotros desde el punto de vista de neurología y neurocirugía. Uno, el estado del ánimo, ya sea que esté depresivo o ansioso, y el sueño. Eso es la Mm, primera parte de la conversación y si eso está sí. trastornado de alguna manera, antes de entrar en grandes resonancias o estudios más específicos que a veces se necesitan hacer, la verdad es que uno se enfoca primero en esos hábitos que son mucho más frecuentes que están afectando nuestra atención. De alguna manera, este cortisol del que tú hablas, que es fundamental, es como el tono que tiene el motor de nuestro cerebro. Hay un tono que uno si no está acelerando siempre está ahí. Y en ocasiones está sobre encima y en ocasiones está por debajo. Y ambas cosas provocan situaciones bastante incómodas y difíciles de manejar. Mm. Sí, pues en el fondo, por eso es que es importante hablar de este tema, porque muchas veces uno no se siente así como, o sea, en realidad, si uno está estresado es porque está lleno de cosas, o sea, preocupaciones, problemas, mucho trabajo, no sé. Entonces, muchas veces no se mira a sí mismo así como, hoy estoy en realidad estresado, ¿no? Pero sí empiezas a sentir estas otras cosas, pues, o sea, empiezas a sentir que estás como más desconcentrado o te duele más el estómago, por ejemplo, o no sé, empiezas como por los otros síntomas.
Bueno, también siguiendo así como con otras cosas que puede afectar el estrés también, bueno, en la parte metabólica, como habíamos dicho, es una buena causa como de sobrepeso, porque en el fondo, como el cuerpo se está preparando así como para una catástrofe, en el fondo, tiende a dar más apetito, pues como para juntar energías en el fondo para poder arrancar, no sé, pues del mamut o no sé, en el fondo porque el sistema es súper primitivo, pues como que funciona así. eh, entonces uno empieza como a juntar como energía, que en el fondo nunca va a utilizar probablemente, y aumenta el apetito y con eso también aumenta de peso. Y esto también lleva a más riesgos de tener diabetes o otras enfermedades, resistencia a la insulina, etc. Muchos pacientes También, me comentan sobre lo que tú acabas de decir. Doctor, sabe que en la noche tengo una sensación que no puedo contener de hambre. En el día no como, pero en la noche llego y en realidad me como todo. Cosa que también he vivido yo y tal vez muchas de las personas que en pandemia en momentos particulares, pero claro, la noche como que de alguna manera deja más claro que uno está con una sensación, se van quitando otras actividades y parece ese momento en el cual, tristemente, todo lo que uno ingiera, además, uno va a entrar en reposo y no lo va a usar en ninguna otra cosa que guardar grasa, que es un momento especialmente susceptible a acumular peso si es que uno ingiere largo en la noche, una conducta frecuente. sí. Sí, es súper común. Bueno, de hecho la gente lo usa como normal, como un término así como, no, estoy ansioso, estoy comiendo mucho más. O sea, es como que se usa como bien habitual usar ese término. Bueno, igual cuando el estresor es demasiado alto, o sea, el estrés es como más crónico, también incluso pueden haber alteraciones como a nivel como del sistema reproductor. Todo lo que es las disfunciones eréctil, que también son motivos de consulta, me imagino, para los urólogos, como pacientes que en realidad la causa es el estrés. También disminución del líbido, como del apetito sexual en el fondo. Alteraciones como en los ciclos menstruales, a veces también pueden haber que las reglas en el fondo no sean tan, así como en forma más coloquial, las reglas no sean tan regulares o tan ordenadas como eran habitualmente. Y esto a Por largo este plazo igual déficit podría hormonal, provocar. Mm. perdona, por este déficit hormonal en general tiende a disminuir la libido, más bien ansiedad, o se puede provocar también lo contrario, que la persona esté con conductas sexuales más activas producto de esta ansiedad. ¿Se da esto también? Generalmente es disminución, pero generalmente es disminución del libido. Y que De después, acuerdo. bueno, otro tema es que con los medicamentos a veces aumenta más esa disminución. Pero ahí eso lo vamos viendo nosotros, tratando de corregirlo. Sí, pues incluso puede haber esta infertilidad también. Igual es bien común, o sea, a veces es motivo de consulta también, pues, de personas que tienen infertilidad y que son muy ansiosas en el fondo. Lo importante para los que estén escuchando esto es que es una situación cuando se prolonga en el tiempo, cuando son Sí, severos y que de alguna manera tiene un tratamiento específico que usted va a salir de eso, no es alguna condición permanente y mientras antes de alguna manera busque ayuda, es probable que pueda más rápidamente enfrentarlo. sí. Sí, porque en realidad como que se miran menos un poco estos síntomas, pues como que uno dice, no, pero como que consulta por las otras cosas, pues, o por la infertilidad, o por el dolor abdominal, o lo otro, pero en el fondo la solución es mucho más fácil para nosotros, porque en realidad tratar un trastorno de ansiedad no es algo complicado. De hecho, lo podría hacer cualquier médico general y con Exactamente. apoyo psicológico. ¿Qué Y opinión evitar tienes tú en de el los centros de salud familiar respecto a esto? ¿Cómo crees que intervienen cuando una persona tiene algún problema de este tipo? Sí, o sea, en el fondo, bueno, lo primero para el tratamiento de esto son como las medidas generales, que las vamos a hablar, ¿ya? Que esas las podría usar cualquier persona en su casa, sin necesidad si la ansiedad no es muy intensa, o sea,
si están estas crisis de pánico de las que habíamos hablado recién, que son como muy intensas y invalidantes y todo, ahí habría que consultar. Pero si la ansiedad no es tanta, en el fondo uno podría seguir como algunas medidas generales y es probable que con eso los síntomas remitan. ¿Ya? Ahora, si no remiten con estas medidas generales, ahí ya, bueno, en los CESFAM se puede tratar con medicamentos y con psicoterapia también. Igual ahora en estos momentos, bueno, en el COSAM que yo trabajo, en el Centro de Salud Mental, tenemos consultorías con los CESFAM, particularmente yo tengo un CESFAM Amanecer, y en realidad el sistema está bien sobrecargado ahora, con todo el aumento de la ideación suicida, los intentos suicidas y todo, como que igual los recursos están más destinados a eso, que no son muchos de hecho. Pero sí, sí se puede empezar un tratamiento farmacológico fácilmente. Bárbara, y estas etapas que tú decías para las personas que nos están escuchando, ¿cuál sería el nivel 1 de manejo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer al enfrentarme a una situación como esta? Y estoy en mi casa, incluso antes de ir a la consulta, ¿qué cosas puedo hacer? Sí, o sea, las recomendaciones son bien generales. O sea, lo súper importante esto de mantenerte activo, o sea, hacer cosas que te hagan sentir bien. Ahí depende de cada persona en el fondo, por los intereses que tenga. Pero, por ejemplo, salir a pasear, relacionarse con las amistades, que en un tiempo, claro, estuvimos bien limitados por la cuarentena y todo, pero igual existían como las redes sociales. Eh, Hacer actividad física en forma regular, es increíble cómo la actividad física sirve. ¿Ya? O sea, igual yo le digo a los pacientes, muchos dicen, no, pero es que estoy tan así como afectado que no tengo ganas de hacer nada. Eh, pero en el fondo yo siempre les digo que esto es como un medicamento, es así como que tal como que si yo te doy la sertralina, no sé, por ejemplo, que tienes que tomártela todos los días, así de esa misma forma tienes que hacer deporte al menos 3 veces a la semana. Al principio, claro, no vas a tener como las ganas de hacerlo probablemente, pero después de unas semanas al menos, ya vas a ir notando la diferencia y va a ver el cambio. Eh, También evitar el consumo de alcohol y drogas que habíamos hablado antes. La alimentación saludable también. Eso sí son medidas súper básicas y que sirven en el fondo, no solamente en el caso del estrés, sino que sirve como en toda la salud en general. Porque comer más saludable en el fondo igual hace sentir mejor. Pedir ayuda y vincularse con las redes que uno tiene, pues, con los excompañeros, por ejemplo. O sea, en el caso, no sé, estoy hablando súper desde mí, pero me acuerdo cuando estábamos como más afectados por esto de la pandemia el año pasado, como que a tratar de vincularse, revincularse en el fondo, aunque fuera por Zoom o no sé, bueno, o por la vía que sea, tratar de contactarse con los familiares, con las amistades y todo. Pedir ayuda también, o sea, contarle esto cómo me estoy sintiendo a las personas más cercanas, amigos o familiares. También se dice que practicar técnicas como de relajación, o sea, eso igual sirve, quizás hacer meditación, yoga, todas estas cosas igual sirven harto. Y eso principalmente, pasar tiempo, igual es súper importante el pasar tiempo con la familia, con los amigos, hacer como los pasatiempos que tiene uno, pues no sé, ahí depende de los gustos, pues no sé, a uno, por ejemplo, les puede gustar dibujar, no sé, leer, escuchar música, etcétera. Todo eso que te trae de alguna manera a un lugar tranquilo. Nuestra región, si es que alguien lo puede hacer, el caminar, si tiene alguna posibilidad de vincularse con la naturaleza, hay muchos estudios que muestran cómo el cortisol se normaliza con la actividad física, con el contacto, incluso estos baños de bosque parece algo tan como ideal, esotérico, tienen estudios profundos con cortisol en la sangre que demuestran cómo se normalizan, pero bastaba con que estuviera encendido el celular y que les mandara un solo tweet y apareciera el sonido como para eso normalizarse. Es importante Mm, también darse espacios protegidos, dejar un poco el teléfono de lado,
Sé que es difícil para algunas personas que tienen una carga laboral importante, días, transportes, días pesados, pero si no se dan ese momento, van a perder muchas más cosas porque en algún momento van a estar sobre lo que puedan de alguna manera tolerar. Eh, Tú dijiste algo súper importante, conversarlo. En esta pandemia yo creo que hay muchas personas que se vieron de alguna manera solos enfrentados a algo muy inquietante. Muchas personas jóvenes jamás se habían puesto en la idea de que algo malo les pudiera pasar, como realmente morirse o estar en una situación que les pudiera tener un riesgo, y eso a muchas personas los tenía fuera de lo que de su margen de control, con un miedo a veces objetivo y otras veces tal vez muy exagerado, pero que de alguna manera es exacerbado por la realidad que tenemos ahora, que nuestra ventana de información a veces es una ventana muy inquietante. Si uno lo conversa, lo habla, busca personas como lo que estás diciendo tú o fuentes de información más objetivas, a veces lleva a un momento de mayor tranquilidad. Si uno a veces se ve solamente en las redes sociales, puede tener una versión a veces muy extrema de lo que está pasando y a uno le genere genuinamente una situación crítica de ansiedad. ¿Qué opinas sobre eso, sobre la exposición a redes sociales y estos síntomas? Sí, o sea, de hecho, como que lo que nosotros recomendamos es que elijan un medio de comunicación. O sea, cuando ya la ansiedad es mucha y todo, elegir un medio. Por ejemplo, ya voy a ver las noticias en el canal X en la tarde, por ejemplo, ¿ya? Y en esa fuente tratar de, o leer el diario tal día, no sé. Pero no en el fondo sobre porque en el fondo estaba como que llegaban los Twitter, en Instagram, en Facebook, por todos lados llegaba información. Pues entonces tratar de no hacer eso, sino que dejar un tiempo durante la rutina del día para informarse en el fondo. Y porque si no, es como todo además que las noticias igual tratan de mostrar lo más impactante en el fondo, entonces son casi puras noticias malas en el fondo, las que llegan, pues. Entonces estar todo el día como con, aparte de lo estresado que uno está, como con más estresores, no, no es para nada recomendable. Así que de acuerdo contigo en esto de Por, limitarlo un por, poco. por otro lado, si las personas que nos escuchan saber algo más, hay documentales en YouTube, en Netflix, hay uno que se llama El dilema de las redes sociales. Hay un mecanismo que está bien estudiado a nivel cerebral, por lo cual son tan eficientes las redes sociales, que es de alguna manera dar retribuciones muy inmediatas a fenómenos que el cerebro son como pequeñas infusiones de dopamina, pequeñas infusiones de felicidad, que generan un hábito que no es natural, que es que uno tenga un reforzamiento constante. Por lo demás, en niños es terrible. Por favor, no le pasen pantalla a su hijo. Alteran completamente el desarrollo que van a tener ellos y ustedes lo van a ver niños que son incapaces de postergar la retribución, la quieren de inmediato, tal como uno hace un like y de repente tiene de inmediato una Mm, retribución. Eso yo me recuerdo haber conversado con una persona joven que estaba muy afectada por eso, porque efectivamente no podía estar sin su teléfono y producto de una enfermedad tuve que indicarle suspenderlo. Y realmente ella necesitaba eso como elemento tranquilizador, pero tal como lo decíamos con las drogas, con el alcohol, con la ansiedad de comida, la verdad es que son situaciones que finalmente generan más daño y otra dependencia y otra fragilidad. mm. Sí, sí, pues y bueno, los juegos en el fondo los juegos, no sé, pues en YouTube, o los juegos que ven los videos que ven en YouTube, o los juegos electrónicos en el fondo, sí, pues aumentan como el cortisol, también la dopamina, y actúan al mismo nivel como que si, o sea, es el mismo mecanismo en el fondo que si el niño consumiera alcohol o algo así, o otra droga, es el mismo mecanismo de recompensa que quiere más y más y más. La De alguna manera retribución son inmediata. estímulos que son tan potentes, artificiales, que nos llevan a una situación irreal. La vida Mm, que muchos de las personas de nuestra edad y mayores crecieron era una vida que tenía por obligación ciertas latencias. Uno no recibía respuestas inmediatas, después de la carta pasamos al mail, después de eso algunas situaciones en las cuales uno tenía una comunicación mediada por el tiempo. Había un tiempo antes de una respuesta, había un tiempo antes de un resultado.
hoy día que todo está al alcance inmediato, la verdad es que hay una situación que es, a mi juicio, antinatural, que es que debiéramos estar todos presentes, dispuestos, vigiles y atentos a todo el mundo, y eso es imposible. No, el cerebro humano no está preparado para eso, está preparado para tomarse tiempos para, de alguna manera, procesar ciertos estímulos y superarlos si es que es necesario. Mm. Bueno, ya nos va quedando menos tiempo. No sé si tú quisieras, para cerrar o decirnos algo, qué puede consultar, cuándo debería tal vez una persona consultar a un profesional si está teniendo estos síntomas. Mm. Sí, sí, yo creo que una cosa importante, o sea, igual lo de consultar, pero lo otro también es ver como el estigma de esto, porque en el fondo las enfermedades de salud mental están súper estigmatizadas, así como ya, si yo voy al psicólogo, voy al psiquiatra, es porque estoy loco, ¿ya? Aunque estamos en el año 2021, casi 2022, todavía pasa eso. ¿Vienen a ver Y al en el neurocirujano? Ese. Yo los mando si quieren. Entonces, no tener miedo a consultar en el fondo, porque en el fondo somos humanos y las exigencias que nos ha traído esta pandemia han sido demasiadas, o sea, creo que nunca antes vistas, porque en el fondo ahora sabemos todo, pues sabemos del brote, no sé, en Europa, no es como las pandemias anteriores, en el fondo, que acá en Chile yo creo que no había ninguna información. Entonces, no tener como miedo a hablarlo con familiares o a consultar si es necesario. Eh, y principalmente consultar si es que los síntomas son mayores a lo esperado para la ansiedad o sea, para el estresor que uno tiene. También si es que ya está siendo demasiado duradero o si no cede así como con estas medidas que vamos a hablar. Y Y consultar en el fondo en el centro de salud que esté más cercano nomás, po. También puede ser, algunas personas consultan primero con los psicólogos cuando son como del extrasistema en el fondo, cuando no son, porque mucha gente también no es FONASA, no va como a los consultorios o todo y van al psicólogo. Yo creo que igual es una buena opción porque los psicólogos igual lo pueden ayudar y también tienen como harto ojo, o sea, no es solamente el ojo, sino que ellos están formados como profesionalmente y pueden derivar a médicos si es que lo estiman necesario también. ¿Ya? Y bueno, cuando los Ya. síntomas son demasiado agudos y todo, perdón. También se puede usar el canal que tiene el Ministerio de Salud, porque es este el Fono Responde, que yo creo que es súper bueno porque atiende 24 horas al día y hay gente que está preparada para atenderlo en el fondo y le va a decir dónde tiene que consultar según sus síntomas, que es el 600-360-7777. Yo como que a todo el mundo le digo porque eso en el fondo está disponible y no tiene ni que moverse de su casa. Y ahí le van a decir si es Perfecto. necesario que vaya o no a la urgencia o que pida ahora en el consultorio, no sé. Estupendo, Bárbara. Muchas gracias. Quedaron muchas cosas en el tintero, pero motivar a todas las personas a que no tengan miedo, que consulten a su médico más cercano. Agradecerte que hayas estado hoy día en la tarde con nosotros y seguramente habrán otros programas en que podrás hablarnos de algún otro interesante tema. Que estés muy bien, Bárbara. Ya, muchas gracias, que estén bien. Chao. Chao, chao.